Hoy, en 3356, analizamos cómo funcionan las encuestas de opinión pública, nos preguntamos qué tan confiables son y cómo inciden sus resultados en nuestras decisiones. Y volvemos a 3356 ahora para empezar, sí, ¿no, señor? Gabriel? Estamos con todo pronto. Vamos a recibir a Juan José Calvo, que es economista especializado en demografía económica por la UDELAR y por el Instituto de Estudios Políticos de París. Desde 1990 es docente e investigador en las facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Sociales. Muchas gracias, un placer. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. A ver, está claro que hoy las encuestas, no en Uruguay, digamos que el contexto es bastante más amplio, ¿no? Están en cuestión. Y algunas cosas que uno se pregunta de pique como una cuestión más general es, ¿será que la realidad se ha complejizado tanto que las herramientas de las cuales disponen las ciencias sociales ya no son tan eficientes para medir el humor de la gente? ¿O será que hoy la utilización eficiente de estas herramientas requieren de mayores recursos de los cuales no se disponen en estos tiempos? Es decir, ¿por dónde puede al menos estar algunas de las explicaciones que hacen que las encuestas en el mundo entero y también en Uruguay estén cuestionadas? Bien, en primer lugar, hay un cierto cuestionamiento que se realizan a veces a ciertos tipos de encuestas, pero que muchas veces está ligado porque se le ponen expectativas, se le atribuyen cualidades que no es esperable que las encuestas tengan. Por ejemplo, las encuestas de opinión pública. En la propia presentación que se acaba de hacer se refirió a las encuestas de opinión, particularmente las encuestas de opinión sobre actitudes políticas, cualidades predictivas, cuando en realidad no las tienen, ¿verdad? O sea, y a veces cuando uno espera que tenga cualidades predictivas, y eso evidentemente que es una cualidad que la encuesta, que ese tipo de estudio no tiene, y los profesionales que trabajan seriamente en esto remarcan una y otra vez justamente que no se espera que ese instrumento estadístico tenga la capacidad de predecir. Cuando el usuario, ¿verdad?, el consumidor de esa encuesta sí lo está esperando, se decepciona, ¿verdad? Y dice, bueno, pero yo esperaba que me dijera que esto es lo que iba a ocurrir. Ahora bien, en segundo término, la realidad social se ha complejizado, ¿verdad? Aunque más no sea por cuestiones demográficas básicas, ¿verdad? O sea, en el planeta entero no es lo mismo un planeta de 2.500 millones de personas como teníamos en 1950 a un planeta de 7.400 millones de personas como tenemos actualmente. Y uno diría, bueno, pero en Uruguay no hemos tenido ese tremendo cambio de volumen demográfico. Hemos tenido un tremendo cambio en otros aspectos de nuestra demografía. Por ejemplo, los cambios en las estructuras de arreglos familiares, ¿verdad? Las formas en que nos organizamos como familia. Simplemente para poner un ejemplo de cómo nosotros funcionamos en sociedades que son extremadamente más complejas. Y yendo más al punto de la pregunta, las ciencias sociales han desarrollado, particularmente en las últimas décadas, un arsenal poderoso en términos metodológicos. No todo ese arsenal está disponible para ser aplicado en países como Uruguay, por temas de escala, por temas de recursos necesarios para llevar adelante esas investigaciones. No podemos aplicar habitualmente cierto tipo de tecnología de investigación que en otras partes, particularmente en el mundo más desarrollado, ya son habituales desde hace mucho tiempo, pero vamos en camino en esto, porque hay una comunidad académica y hay una comunidad profesional muy firme, muy rica, muy estudiosa y muy seria en Uruguay que trabaja en ese sentido permanentemente. Me quedé pensando en lo primero, en la primera precisión que hacías vinculada a las capacidades predictivas o no, o a esa sobreexpectativa que tiene la población. Yo debo reconocer que esto hay una responsabilidad compartida acá, de las empresas que hacen encuestas. Hablemos de las serias, a las otras, en todo caso, ni siquiera las mencionemos. Y de los medios de comunicación, que han construido un discurso en torno al valor que tiene el conocimiento de lo que la opinión pública piensa sobre
cada uno de los aspectos que pueden ser opinables. De ahí también surgen subproductos, ¿no? Exacto. Como por ejemplo los discursos de marketing están pautados por las encuestas, las estrategias políticas. No hay allí un problema. Análisis. Las empresas y los medios que trabajan en conjunto presentando permanentemente estudios de opinión pública no han construido esa idea de que todo lo pueden predecir o todo puede ser objeto de análisis. Creo que somos todos responsables. No es exclusivamente una responsabilidad de medios de comunicación o de algunos medios o de algunos comunicadores o de algunos empresarios. Digamos. Yo creo, de hecho, que la fundamental responsabilidad de que esto se haya muchas veces tornado en algo así como una carrera, un elemento de consumo veloz, reside fundamentalmente en los consumidores, no tanto en los productores o quienes transportan el producto, digamos, que realizan los encuestadores. Los consumidores de las encuestas somos muchas veces tal vez algo perezosos, y a veces no tenemos tampoco todo el arsenal de conocimiento para comprender cabalmente lo que una encuesta nos está dando. Porque es un mensaje mucho más largo, es un mensaje que requiere mucho más tiempo para ser transmitido. O sea, muchas veces el medio de comunicación resuelve, sintetiza el resultado en una línea, en una transparencia, en simplemente una cifra diciendo, bueno, 4 candidatos y la distribución de porcentajes. En realidad, eso es un mensaje que muchas veces está simplificado de más, porque los encuestadores no están diciendo eso. Muchas veces están diciendo un mensaje. Hay responsabilidad de ellos que dejan que su material que han generado y que han puesto a disposición sea maltratado, ¿no? Bueno, muchas veces no tienen el control, digamos, sobre los medios de comunicación para solicitar que el mensaje en su complejidad sea cabalmente transmitido, ¿verdad? Como diciendo, bueno, efectivamente, cuando yo estoy diciendo el candidato, la candidata fulana tiene X porcentaje de simpatía, el mensaje es bastante más complejo que eso. Está diciendo, bueno, en un intervalo de valores que va entre tanto y con cierto nivel de confianza, dado un conjunto de supuestos, encontramos que con tanta confianza él o la candidata tiene esto. Eso es un mensaje bastante menos atractivo, ¿verdad? Que decir simplemente fulano de tal, fulana de tal tiene X porcentaje de intención. Bueno. Eso por un punto, ¿verdad? Después está el otro punto de que bueno, supongo que en algún momento entraremos en aspectos también de orden metodológico, pero también que el propio instrumento modifica la realidad que en un momento determinado mide, ¿verdad? La sola producción de esa información en el momento mismo que se produce y se hace pública modifica en sí mismo el objeto del estudio y por lo tanto genera, digamos, una modificación de lo propio que se está midiendo. Claro. Hay una pregunta acá de un televidente que está buena para entrar en eso, aunque nosotros hayamos aclarado en el informe, me gustaría que vos explicaras mejor. Es de Juan Manuel Toscani que pregunta, ¿no existe una ley que controla la veracidad o la manipulación de las encuestas? ¿Hay un órgano externo que controle que las cosas estén hechas como se debe? No de tipo gubernamental, aunque uno podría, tal vez estirando la interpretación de nuestra legislación, que tal vez la Agencia de Protección a los Consumidores podría eventualmente actuar de oficio. ¿Por qué me estoy refiriendo a eso? Te estoy estirando mucho, sí, digamos, claro. A ver, las empresas y particularmente las que actúan seriamente, digamos, en la producción de este tipo de estudios, han llegado a ciertos acuerdos de autorregulación. En mi opinión eso es algo bastante bueno. Y si de alguna forma eventualmente pudiera quitar, digamos, del mercado o de la producción a aquellos que no hacen ese trabajo seriamente, tal vez posiblemente sea la forma más adecuada de regulación de esto. Pero si no lo es... No a través de una ley. Y ahora continúo, justamente. Pero si no ocurriese esto, pues de alguna forma los consumidores tendrían que tener ciertos grados de protección. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no dejamos que cualquiera produzca leche, claro. Y simplemente decimos, bueno, aquellos que producen leche en buenas condiciones continuarán y los que producen leche contaminada, bueno, el mercado tarde o temprano los apartará. No, o sea, estamos considerando que aquí, digamos, hay un perjuicio que no aceptamos para los consumidores.
Es nebuloso, es un campo gris, es un campo discutible, pensar si en la producción de información nosotros también debemos actuar con ese criterio. Francamente no tengo una opinión del todo formada sobre cuál sería el camino adecuado para esto. No existe, para ser breve en la conversación, en la respuesta, un órgano gubernamental y una legislación que establezca, digamos, los parámetros y el castigo por el no cumplimiento de los parámetros. Y de última me inclino más hacia la idea que sería deseable que consumidores fuéramos más exigentes y que tanto productores como transmisores de esa información se le diera, contribuyeran, digamos, en dar formación a los consumidores de esa información, digamos, y más tiempo para explayarse en aspectos menos jugosos, menos vendedores. Esto que decís es interesante en todo caso para el final, porque de alguna manera va a ser como el enganche para el próximo bloque, en el cual dos de las empresas que se dedican a hacer encuestas de opinión pública nos van a acompañar. Vos decías, la sociedad se ha complejizado, decías, las ciencias sociales tienen un conjunto de herramientas que se han ido sofisticando y Uruguay a algunas de ellas no ha accedido aún. Pero entonces, ¿cuáles son los aspectos metodológicos que habría que observar para intentar que hoy, ante esta realidad, las encuestas de opinión pública puedan medir mejor el humor de los ciudadanos? Bueno, de hecho fueron correctamente enumerados en las placas de inicio de este programa, pero podemos repasarlos al respecto, ¿verdad? O sea, de alguna manera uno debiera esperar, a ver, ¿qué en definitiva está haciendo una encuesta? La encuesta intenta a través, digamos, de preguntarle a un conjunto de personas que suponemos que son representativas del resto, del universo de personas que queremos conocer su opinión, lo que piensan, ¿sí? En definitiva, uno podría decir, bueno, ¿cómo podríamos saberlo en un momento con absoluta certeza en un momento del tiempo? Si al mismo tiempo pudiéramos preguntarle a todo el universo de personas. Es impracticable, ¿verdad? O sea, eso no es realista. Entonces, tenemos que hacer una selección de esas personas. Esa es lo que nosotros buscamos con la construcción de una muestra representativa. Ahora, las muestras representativas son problemas complejos desde el punto de vista estadístico. O sea, no es una fórmula que uno dice da para todo y todo caso, para todo tema, para toda población, para toda situación social, histórica y geográficamente determinada, un número. No es que las encuestas tengan 600, 800, 1200, 1800 casos de por sí para cualquier cosa. Es como, por ejemplo, para nosotros, pongamos una imagen. Para saber cuál es la composición de nuestra sangre, no hace falta sacarnos toda la sangre del cuerpo, estudiarla en un conjunto y luego volverla a inyectar, ¿verdad? Sí. O sea, basta con que nos peguen un pinchacito, nos quiten un poquito y se analiza. ¿Por qué? Porque la sangre es relativamente homogénea en todo nuestro cuerpo. Con una pequeña muestra sabemos lo que ocurre prácticamente en el conjunto de nuestro cuerpo. Pues bien, cuando investigamos un tema, en las ciencias sociales y particularmente en lo que tiene que ver con opinión pública, qué tan heterogéneo, qué tan compleja es la opinión de las personas va a determinar si precisamos un poquitito de sangre, es decir, unas pocas personas, o si hay mucha dispersión, si hay muchas opiniones, si estas difieren mucho porque las personas en Artigas piensan en una cosa muy distinta a las personas que piensan en Rocha, muy distinta a las que piensan en Montevideo, y también difieren mucho si uno es hombre, si uno es mujer, si uno es niño. Entonces, si la diversidad es muy alta, también es necesario tener nos va a llevar a muestras de tamaño más adecuado. Entonces, la muestra es estrictamente, y obtener una muestra que no vamos a aburrir a la audiencia con aspectos metodológicos tan pesados, pero que básicamente consiste en elegirla correctamente, con criterios aleatorios, con criterios de que respete, digamos, la probabilidad o la equiprobabilidad de ser elegido, es un tema muy importante. Un segundo tema que... ¿Y ahí hay un problema? ¿Y ahí se están teniendo problemas? No sabría decirlo, digamos, no sabría decirlo porque no participo directamente. Yo tengo la impresión que no, por lo menos de las empresas, de ciertas empresas que tienen cierta trayectoria, que manejan esto de hace mucho tiempo y que trabajan, digamos, con seriedad y conocimiento sobre el punto. Eventualmente el problema, más que en el conocimiento y cómo hacerlo, muchas veces puede estar probablemente determinado por restricciones de orden financiero. Probablemente los profesionales que trabajan en esto dicen, bueno, preferiríamos tener tal vez muestras de un tamaño mayor para poder chequear, tener mayores niveles de confianza, mayor precisión, pero tengo la sensación de que aquí no tenemos un problema en términos generales, ¿sí?
Un segundo tema es cómo se pregunta. Este es un tema sí, claro, apasionante. Digamos, cómo se pregunta es la construcción del cuestionario. Sí, la construcción del cuestionario, ¿verdad? Existe una coma, un orden de sugerencia de respuestas, una forma de confeccionar el formulario determina totalmente la calidad de lo que se obtiene, ¿verdad? Si yo comienzo un cuestionario muy largo con una pregunta que es extremadamente violenta para las personas, ya voy a condicionar totalmente los resultados correctos. La persona probablemente va a estar mucho menos abierta, mucho menos defensiva. Un cuestionario que tiene una cadencia, que tiene un ritmo, que tiene una duración, que es llevado adelante con formulaciones adecuadas, va a ser un cuestionario que probablemente tenga mucho más éxito en obtener la información, ¿verdad? Claro. Entonces, este es un tema que a los demógrafos nos fascina, ¿verdad? Los demógrafos somos grandes curiosos de la opinión de las personas y además muy cuidadosos de esto, ¿verdad? Imaginen, en el censo del Uruguay, un censo que cuesta unos 15 millones de dólares su realización, cada pregunta vale varias decenas de miles de dólares, ¿verdad? Uno se detiene mucho tiempo en pensar dónde va a ir la coma, claro, cómo se va a preguntar, si todos van a comprender adecuadamente la pregunta, si no la van a comprender. Y lo mismo que en el otro caso. ¿Y acá tenemos un problema? Bueno, yo creo que acá probablemente tenemos bastante más posibilidades de mejorar muchas veces la forma que estamos preguntando. Sí. Juan, muchísimas gracias. Me enloquece. Sí, yo te veo, intuyo. Muchísimas gracias y volveremos a hablar de eso. Sí, claro. ¿no? Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Ya volvemos. Próximos invitados. Sí. Bueno, seguimos con 3356. Hacemos memoria una vez más, ya saben, para participar, para seguir participando, tenemos un montón de comentarios acá. Escríbanos por el Twitter @3356TNU. Gabriel. Estuve tentado en